Perón cae en el 55, en su libro Del poder al exilio, liga su caída a la caída del primer ministro persa, actual Irán, Mosdagh, que Mosdagh tenía una posición nacional, y en la Persia anterior a la Ayatollah, que era un país laico, gobernado por laicos, ¿no? La primera revolución árabe es una revolución laica. Siria, el partido Baath; Irak, el partido Baath de Saddam Hussein, comienza como un gran líder socialista laico, antes de convertirse en un déspota sin interés. Pero eso también el imperialismo norteamericano hace que viejas figuras socialistas y progresistas se conviertan en eso. Bueno, Perón dice: caí del mismo modo que cayó Mosdagh en Irán, puesto que propuse tener explotación petrolífera propia, pero también propuse el auxilio de capitales norteamericanos, que es lo de la California. Y Perón defiende la intromisión de capitales extranjeros, defiende esa posición que motiva en gran medida el desacuerdo de su ala izquierda, John William Cook, etc. Ya no era diputado Cook, pero se manifiestan en contra del acuerdo con la compañía California, que era de la, ahora creo que sé, la ESO ahora, ¿no? Y también Mosdagh, partidario de una cierta exploración de capitales extranjeros en el petróleo, porque Perón decía, como Haya de la Torre, el peruano, influye mucho en Perón, tenemos que hacer un capitalismo nacional, pero sin proteger las inversiones, sin dejar una ventana abierta para inversiones extranjeras que traigan la maquinaria, sin traer sus relaciones políticas imperiales, pero que traigan la maquinaria. No podemos nunca hacer crecer el capital nacional, nuestros propios instrumentos y nuestras propias maquinarias y nuestro propio mercado interno. Frondizi viene también con esa concepción del capital extranjero, y en eso es acompañado por Scalabrini Ortiz, que no quiere el capital extranjero inglés, que cree que es el imperialismo más importante, pero sí el norteamericano, al que considera un imperialismo de menor cuantía. Hasta el año 56-57, en su asociación con Frondizi, Raúl Scalabrini Ortiz cree que el imperialismo norteamericano es menos gravoso para Argentina, y es la posición de Kautsky, de la socialdemocracia. Si el imperialismo viene no como imperialismo, sino trayendo las máquinas herramientas, entonces todo capitalismo nacional puede aprovecharlo. Digo esto porque estaba de algún modo dormido ese pacto empresarial obrero en Argentina, porque los sindicatos estaban en gran medida intervenidos, y ahí surgen, para los que querían levantar la intervención, el pacto Perón-Frondizi para levantar la intervención y reconocer la ley de asociaciones profesionales, y poco a poco esto va sucediendo en Argentina, y los sindicatos del peronismo recobran su antiguo esplendor, pero con una posición de independencia respecto al propio partido justicialista, que está muy debilitado, prácticamente no existe, y la posición de Bandor en ese sentido es la posición de un alto dirigente sindical que proviene de la UON, y en la fábrica Philips, que está en la Panamericana, está en la máquina, era suboficial de la Marina, fue peronista, fue echado en el 55, y pasa a ser obrero tornero en la Philips, y en una máquina de tornear que todavía guarda la Philips, porque ahí se inició Augusto Timoteo Bandor, un personaje conocido y trágico en Argentina, pero su autonomismo respecto a Perón, es decir, la concepción que venía nuevamente el pacto sindical empresarial, pero con la mediación militar. Por eso se saluda el golpe de Onganía, por eso Perón, cuando ve eso, dice sensibilidad hasta que aclare. No le gusta, pero no se enfrenta directamente con algo que le recordaba evidentemente lo que él quiso hacer con el pacto sindical empresarial, porque acá mediaban los militares y el pacto sindical empresarial militar también, ¿no? Bandor va a la asunción de Onganía a la Casa Rosada, y al mismo tiempo no se priva de hacer ciertos lazos. Antes se había aprobado los programas sociales más avanzados del peronismo, que vienen del sindicalismo, son los programas de La Falda y Huerta Grande, que se aprueban en 1957 por estímulo de Bandor. Esos son programas trotskistas, son programas que Bandor no empleaba el lenguaje control obrero de la producción. Son dos programas probados en elegantes hoteles sindicales de La Falda y de Huerta Grande, que son hoteles sindicales del gremio metalúrgico, creo que eran los dos hoteles del gremio metalúrgico, donde Bandor acepta la fuerte influencia de un sector trotskista del partido de Nahuel Moreno, que era un importante dirigente trotskista de la época,
que hace un acercamiento hacia los sindicatos con la propuesta central del programa de transición de Trotsky de 1938. Trotsky, antes del asesinato, instruye a todos sus partidarios en el mundo con el programa del control obrero de la producción. Y ese programa es el programa de Huerta Grande. Esto es la historia compleja del sindicalismo argentino. Los programas más avanzados son programas que escriben el control obrero de la producción. Imagínense ahora decir eso. Pero sin embargo, hay una curiosidad. Bandor acepta eso porque Bandor tiene un trato muy dramático con Perón. Él se siente peronista y no le gusta que Perón dirija de Madrid. Ve otra Argentina. Ve una Argentina con el pacto real que quiso Perón, sin Perón. Para salvar a Perón hay que estar contra Perón, etcétera, etcétera. Y acepta esa alianza minoritaria. En la 62 se sientan los miembros de ese partido, se llamaba Palabra Obrera o algo así, no me acuerdo. Que es el antecedente de lo que después fue el partido de Luis Zamora, etcétera, etcétera, hoy diluido, ¿no? Nahuel Moreno se llamaba Hugo Bresano, y se pone Nahuel por nombre indígena y Moreno por Mariano Moreno. Era la visión del trotskismo de indigenismo y morenismo, indigenismo y jacobinismo, ¿no? Y dos miembros de las 62 organizaciones de Bandor son dos estudiantes de la Facultad de Farmacia, de la FUA, que eran parte de este partido, de modo que la Unidad Obrera Estudiantil, tan proclamada, se hacía a través de este partido con la aquiescencia de Bandor, porque tenía la idea de que al complejo movimiento peronista lo tenía que sustituir lo que se llamaba el Partido Obrero basado en sindicatos. El Partido Obrero basado en sindicatos era la teoría científica de Augusto Timoteo Bandor. Esa expresión también era de Trotsky, de modo tal que hubo esa coincidencia ideológica en Argentina, para que nadie pueda decir que es fácil esto en Argentina. Cuando el grupo de Hugo Moyano, en el Congreso de Mar del Plata, reivindica el programa de Huerta Grande y La Falda por la pluma de uno de sus colaboradores inmediatos, de un pequeñísimo sindicato de dragado y balizamiento, Smith, que es un personaje importante del sindicalismo argentino y un hombre que conoce la historia sindical argentina, se está jugando de alguna manera. Hugo Moyano, que es una complejidad que no tardaríamos toda la noche en definirla, que es parte del conflicto que está viviendo la Argentina, grave conflicto desde el punto de vista de esta historia de los pactos sindicales. Uno de sus colaboradores directos invoca en un programa que quizás Moyano, menos conocedor del movimiento obrero, ignora hasta qué punto forma parte de este tejido, esta urdimbre última que tienen las cosas de Argentina, que la hacen un país difícil, es un país muy ideológico, con grandes utopías de cambio y transformación que suelen terminar en grandes tragedias. De ahí que el arte de gobierno sea mantener las utopías de transformación y evitar las tragedias. De ahí la dificultad de la presidenta en gran medida, ¿no? Entonces, para terminar o seguir un poquito más esta historia de las dificultades del pacto social, el peronismo gana con un frente, ya no es el pacto social, los empresarios están en contra, la prensa está en contra, hay una gran juventud que el peronismo ni pensaba, pero la juventud que quiere a Perón, un sentimiento sincero, pero que al mismo tiempo es un instrumento de lucha que no lo convence enteramente, aunque nunca lo dice. No dice yo me armaría, dice una frase, si yo tuviera 20 años también pondría bombas. Pero la resistencia peronista inicial puso bombas, pero ya armazones militares, juveniles, con técnicas militares avanzadas y basadas en ejercicios de la resistencia y de la lucha insurreccional urbana, extraído de altas experiencias de lucha del mundo, ya era otra cosa diferente, aunque Perón nunca se pronuncia claramente, hasta que llama la desmovilización en 1973 cuando llega a la Argentina. Sin embargo, lo que interesa decir acá es que la idea de empresarios, trabajadores, etc., se diluye un poco porque los sindicatos tienen una participación importante en la vuelta de Perón, pero menor que los nuevos movilizados. Es decir, los nuevos movilizados que venían de familias que no eran peronistas, venían de familias en muchos casos que habían actuado en contra de Perón en forma armada, los comandos civiles. Digamos, no desdeñemos a la Argentina el tejido último de culpa que hay en las familias también. Para los comandos civiles y muchos de izquierda, de alguna manera tenían el drama de Andrés Flamini cuando pasaba la manifestación peronista por la calle. No decían cosas que nos gustaban, decían viva Perón, que era un militar, no nos gustaban, pero hacían cosas que se parecían a las que nosotros queríamos. Es un dilema existencial que no podemos desdeñar, no podemos decir, qué dilema tonto. Es el dilema de la Argentina. Y lo mismo pasó años después, hijos de familias llamadas gorilas pasaban incluso a integrarse a la lucha armada del peronismo. Esto quiere decir
también que no es que daban vuelta una visión familiar, es que de algún modo trataban el equívoco argentino, de formas de lucha importantes de muchos que se emplearon contra el peronismo para ver después que venía algo que conculcaba derechos, que reprimía, un poco Sábato. Sábato pasa a trabajar con la Revolución Libertadora. Dice, ahora viene lo bueno, y renuncia a los 3 meses a la dirección del más importante órgano de la Revolución Libertadora, que se llamaba Mundo Argentino, que antes se había llamado Mundo Peronista, era una gran revista de gran circulación. Y renuncia porque percibe que vienen fusilamientos, hay tortura en las comisarías. Digo esto porque efectivamente tenemos que aprender a razonar la vida crítica de la política argentina de una manera que nos saque de ciertos atajos y de ciertos rumbos donde la decisión fácil respecto a adversarios, enemigos, como los queramos llamar, no puede ser más importante que analizar un tejido permanente de errores que después cuesta salvar, y encontramos años después los hijos de una generación haciendo lo contrario de sus padres, casi a la manera de 20 años perdidos en la política de un país que tiene tanta ansiedad de cambio. Entonces, digamos, la noción frentista se va imponiendo. El peronismo ensaya varios frentes, uno con Balbín, que se llama La Hora de los Pueblos, pero la idea frentista, es decir, frente, es una idea crucial de la sociedad contemporánea, es una idea que viene en general de las izquierdas, no viene del peronismo. El peronismo son pactos, que es otra idea que viene de Rousseau, que viene de Hobbes, no es una idea cualquiera de la política, son pactos fundacionales de la sociedad, pactos para garantizar el orden y dentro del orden el cambio, ¿no? Que no es una idea desdeñable también. Pero el peronismo del 73 gana con la idea de frente, y el frente ya son sectores sociales, empresarios, vuelve Helbar era un empresario del llamado capital nacional, el burgués peronista, digamos, que pensaba en política frentista, que tenía una buena relación con los jóvenes insurrectos, por otro lado, que se reunían a menudo con Helbar, que era la Confederación General Económica, y no el industrial, que ya era el empresariado dividido en términos de la gran empresa vinculada a las multinacionales y el empresariado nacional, que en la época es muy fuerte, es un empresariado nacional muy fuerte, que era el ministro de Economía de Perón, a quien Perón le tiene una enorme confianza, que era Helbar. En el primer gabinete del 73, el único personaje que expresa claramente a Perón es Helbar. Se dirá de López Rega también. De alguna manera eso es parte de la tragedia argentina, muy grave, también expresaba a Perón. Pero después estaba Righi, el joven Righi, que hace un gran discurso a la policía, un gran discurso que define la cuestión policial, no al margen del orden, pero variando el orden que debe cuidar. Es decir, una frase, es una grande frase, casi como la de Alem, o como la de Mariano Moreno, Ni ebrio ni dormido, es decir, seguirán custodiando el orden, pero varió totalmente el orden que debe cuidar. Es una de las grandes frases así al nivel de que se rompa pero que no se doble. Le costará muy caro a Righi. Después el general de la época, Castaño, un general progresista, que firma un acuerdo militar de los mismos que hoy habla Chávez, un acuerdo entre ejércitos que sostengan medidas de progreso social en cada uno de sus países. Fue lo contrario de lo que ocurrió en Argentina. Un general sospechado como Castaño, y en nombre de la época va y hace eso, firma un acuerdo militar de carácter progresista, y así hay también el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todos los ministerios tienen ese sesgo juvenilista que evidentemente entrará después en crisis con Perón. Son los núcleos frentistas, es decir, es una sociedad nueva en Argentina que leía Primera Plana, que se leía Cortázar, que llegaba García Márquez. Era una sociedad que no era es decir, Perón tenía que estar más atento, me parece a mí, a esa sociedad a la que llegaba, que tenía mucha diversificación cultural, consumos culturales diferentes, empezaban las galerías, que todavía no se llamaban shopping centers, ya habían empezado, nuevos tipos de comercialización, cambiaba la ciudad, como cambiaban los modelos automotrices, venían cosas importadas mucho más que antes, se creaba la sociología, que al peronismo no le gustaba, de modo que todos esos, los que practicaban esas nuevas profesiones y que consumían estos nuevos productos culturales, pasan a defender el peronismo como el entronque con la clase obrera, y por lo tanto la manera de un gran frente que también hizo las delicias de Jauretche. Jauretche trabaja para eso porque se siente también desarrollista, cercano a Frondizi. Jauretche se sintió muy cercano a Frondizi, como Scalabrini Ortiz. Lo de Perón no les convencía mucho, no les convencía un Perón en Madrid dando orden. Solo a John William Cook les convencía porque eran órdenes insurreccionales
que a John William Cook le gustaban, pero a Jauretche y Scalabrini no, ellos veían que había que reponer la industria petrolífera y no tirar bombas, no poner bombas en el puerto, hay que cuidar las instalaciones. Es una discusión muy grave, está en toda la correspondencia Perón-Cook.